Paz Inverencial. Reciban ustedes un cordial saludo y una fraternal bienvenida a estas sesiones que estamos compartiendo con ustedes a través de Facebook y a través de YouTube desde nuestra organización Asociación Centro de Estudios Gnósticos Amalianos. Esperamos que la sesión de hoy sea de su interés. Recuerden que estamos llevando a cabo el inicio y el repaso del libro Introducción a la Gnosis, escrito por el venerable arcángel y maestro Samael Aún Weor. Estamos haciendo un estudio minucioso desde el principio del libro y esperamos que la sesión de hoy les interese mucho. Así es, de nuestra parte reciban un gran saludo especial a esta segunda sesión que tiene que ver con la lección número 1 de Introducción a la Gnosis, que nos permite adentrarnos. Es un proceso inicial para conocer un poco sobre lo que es la enseñanza en términos generales, y más adelante iremos profundizando en algunos aspectos importantes que lo vamos a poder ver desde la cotidianidad. Entonces, de esa manera, ASEGNOS pues hace extensiva esta invitación para que continuemos en estos procesos de estudio, y a medida que vayamos avanzando, iremos dando pues la nota en cuanto a esos niveles de estudio, de desarrollo del proceso a través de este modelo académico, pero iremos avanzando en los grados de aprendizaje, teniendo en cuenta pues que iremos aumentando, digamos así, la dinámica en las transmisiones y demás. Así que de esa manera pues damos inicio a esta sesión y hoy con un gran tema relacionado al gran libro que se ha presentado al inicio de esta cátedra sobre la lección 1. Así que de esta manera pues vamos a presentar este proceso que nos parece importantísimo y que nos permite pues seguir avanzando en los estudios de la vida misma, porque la gnosis y sobre todo este proceso introductorio de la gnosis pues tiene que ver con vivir una vida mejor. Y este proceso es el que queremos compartir con ustedes para que seamos nosotros y las personas que nos acompañan en este momento los que practiquemos y seamos la evidencia clara de lo que está escrito en este libro. Ya en la sesión anterior hablamos del preámbulo y la introducción que tiene este libro, y hoy, como lo señalaba el hermano Jesús, nos vamos a referir a la lección número 1. Este libro comprende 9 lecciones donde el maestro nos empieza a explicar elementos muy importantes que debemos tener en cuenta en nuestra vida cotidiana porque a veces no prestamos atención a ello. Y para ustedes, entonces, les recordamos, queremos traer a colación una frase muy importante que tiene que ver con el trasfondo de lo que es esta sesión y esta lección número 1. El maestro nos dice que es necesario triunfar en la vida. Si usted quiere verdaderamente triunfar, debe comenzar por ser sincero consigo mismo, que reconozca sus propios errores. Esto es innegable. Cada uno de nosotros consideramos que hacemos las cosas muy bien, que en todo estamos perfectos, que no tenemos ningún error, que no tenemos ningún vicio, pero allí es donde debemos detenernos y empezar a reflexionar realmente cuáles son esos errores que tenemos que reconocer como propios, los que cada uno de nosotros puede evaluar, revisar, reflexionar y decir sí. Estos elementos de mi vida cotidiana son los que debo cambiar. Estos elementos son los que debo realmente empezar a revisar. Entonces, es necesario que nosotros nos demos cuenta que ese triunfo al que se refiere aquí en la enseñanza del maestro tiene que ver con muchos elementos de la vida cotidiana, muchos aspectos importantes que no podemos omitirlos. Y debemos empezar por el principio, que es reconocer nuestros propios errores. No siempre debemos esperar a que otra persona nos diga en que nos hemos equivocado, sino que seamos muy sinceros, porque ese es un elemento primordial en lo que concierne a la enseñanza gnóstica, que nos demos cuenta de esos errores propios. Así es, y esta frase o frase del día, pues nosotros la estamos compartiendo en nuestras redes sociales, y para hoy, qué más que esta gran frase, porque así de esta manera cuando nosotros pues empezamos ese proceso de reconocimiento en las diferentes actividades que desarrollamos, de lo bueno o lo malo, en el desenvolvimiento de la vida misma, pues nos vamos a dar cuenta si realmente nos estamos equivocando o no. Por tal manera, para nosotros poder triunfar y poder tomar buenas decisiones, pues necesitamos observar qué pasa en nuestra vida cotidiana. Nos dice que cuando reconocemos nuestros propios errores, estamos en el camino de corregirlos. Claro, porque si nosotros durante el día, ¿sí?, en las diferentes labores de interacción en las que estamos, ya sea con nuestros familiares, nuestros más allegados y demás, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, pues nos vamos a dar cuenta realmente
de qué podemos corregir y de qué manera tenemos que corregirlo. Entonces, así de esa manera, seguimos avanzando en este proceso importante que nos permite pues ya llegar a ese proceso de reconocimiento, ¿sí? Y todo aquel que corrige sus errores triunfa inevitablemente, claro, porque estamos, además de estar observando el mundo exterior, esto nos va a llevar a un gran punto de estudio, que es empezar a mirarnos a sí mismos para saber de qué manera estamos pensando, qué estamos sintiendo, cómo estamos actuando, de qué manera estamos afrontando las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Entonces, esto se hace importante. Y cuando nosotros realmente empezamos a hacer esa revisión, entonces debemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Reconozco realmente en qué me estoy equivocando? Y aquí tener en cuenta estos errores no solamente de una forma superficial, aquí es importante que vayamos de una manera muy profunda y sincera a entender cómo es que estamos nosotros equivocándonos en nuestras formas de pensar, cuáles son precisamente esas equivocaciones que hemos cometido permanentemente con nuestras emociones, el manejo de nuestras emociones y la expresión de nuestras emociones. ¿Cómo podemos reconocer precisamente el error en nuestro comportamiento? Entonces, son elementos que debemos empezar a revisar en cuanto a la mentira, en cuanto al miedo, al orgullo, a la vanidad, a la pereza. Esos elementos componen verdaderamente nuestros errores y esos son los que nos impiden realmente alcanzar o entender este triunfo, como lo explica el maestro Samael. Este triunfo es esa meta máxima, esa meta que nosotros debemos alcanzar, es un propósito real y firme que debemos cumplir cuando verdaderamente podemos darnos cuenta que nuestro comportamiento todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el tiempo que llevamos nosotros realmente corresponde a esos principios, a esos valores que decimos que tenemos. Y qué mejor manera que podamos entender ese proceso cuando hacemos una reflexión exhaustiva de cuál es ese camino que debemos nosotros recorrer para lograr entender esos errores que son de cada uno de nosotros. Y así de esta manera, pues el maestro pues nos indica, porque debo de mencionar para aquellos que no conocen, el autor de estos maravillosos libros, esotéricamente es conocido como el venerable arcángel y maestro Samael Aun Weor, pero que físicamente pues ese bodhisattva se conoció como Víctor Manuel Gómez Rodríguez, para tener un marco de referencia sobre todo este proceso práctico que vamos a poder nosotros estudiar. Y así, pues el maestro nos va indicando que el hombre de negocios que diariamente culpa a otros de sus propios fracasos y jamás reconoce sus propios errores no podrá triunfar. Esto es importante poderlo reflexionar, porque fíjense que nosotros interactuamos pues digamos que en muchos contextos sobre lo que se da en las diferentes situaciones, pero que todos pues estaríamos en las mismas condiciones, teniendo en cuenta pues en el planeta donde nos encontramos, pero que básicamente hay una diferenciación de los diferentes roles que asumimos cada uno de nosotros. Entonces, por tal manera, dentro de este contexto, sabemos que en los negocios pues se dan una serie de aspectos que en el mismo ejercicio pues nos van mostrando o cómo a través de ese proceso pues hay unos que avasallan a otros, pero básicamente lo que nos quiere decir el maestro es que si nosotros culpamos a los demás de lo que nos está pasando, quiere decir que nosotros no vamos a poder corregir esos errores. Entonces vemos que en algunas empresas o en algún emprendimiento, alguna situación de la vida cotidiana, pues nos va muy mal porque primero no nos detenemos a revisar qué es lo que nos está pasando a nosotros, qué es lo que pasa que no me deja, que de pronto no vea cuál es la solución o cuál es el camino que debo tomar para que de esa manera nosotros podamos avanzar. Y no solo en los negocios, en el campo de la educación, en la misma sociedad, en la misma interacción. Más adelante pues vamos a poder estudiar un poco cómo el maestro nos plantea en la psicología pues experimental que él nos trae sobre ese mundo de relaciones para que nosotros podamos ahondar, pero básicamente en lo cotidiano nos podemos dar cuenta, si somos muy juiciosos, qué es lo que estamos haciendo mal para poderlo corregir. En esta lección número 1, el maestro Samael nos habla con respecto a cómo podemos lograr ese triunfo. Entonces tenemos en cuenta que debemos ser sinceros con nosotros mismos y reconocer los propios errores. ¿Y eso a qué nos va
a facilitar a nosotros en la vida cotidiana. Nos permite, precisamente nos señala el maestro lo siguiente: quien reconoce sus propios errores puede formar un hogar feliz. Entonces, en diferentes contextos, como ya lo hemos explicado, nosotros podemos darnos cuenta que no solo el hecho de reconocer los errores corresponde a una persona determinada, sino que todos nosotros estamos inmersos en ese proceso de reconocer nuestros propios errores. Y en esas posibilidades, entonces, pues vamos a vivir en armonía. Vamos a tener un ambiente, ya sea familiar o personal, idóneo, adecuado. ¿Por qué? Porque entonces el maestro, y aquí nos rectifica lo siguiente: el político, el científico, el filósofo, el religioso, etcétera, que llega a reconocer sus propios errores, puede corregirlos y triunfar en la vida. Es decir, todos estamos en la capacidad de reconocer nuestros propios errores para triunfar. Pero esto implica que solamente nosotros seamos los responsables de generar ese cambio. No podemos esperar a que sea el policía, a que sea el político, a que sea la mamá, el papá, mi esposo, mi pareja, mi profesor, mi profesora, el que me diga qué debo corregir. Pueda que nos señalen algunos elementos, pero entonces debemos nosotros ser humildes y reflexivos y analizar esto que me están señalando, esto que me están diciendo. Voy a meditarlo y a darme cuenta cómo puedo mejorar esa situación, porque no es solamente que nosotros sigamos señalando a los demás, sino que nos demos cuenta que si empezamos de adentro hacia afuera, pues vamos a ver mejores resultados. Así es, y el maestro pues lo sintetiza en lo que podemos ver en la presentación. Pues él nos dice que si nosotros, o si usted, porque directamente al lector está indicando ese proceso reflexivo, si queremos triunfar en la vida, no critiquemos a nadie. Quien critica a los demás es un débil, mientras el que se autocritica de instante en instante es un coloso. Entonces, fíjense al punto donde vamos, porque además de estar pendiente del mundo que nos rodea, que es como la base para nosotros ver el resultado de lo que nosotros somos, si lo vamos a ver en este primer nivel, es decir, para poder reconocer los errores, es decir, bueno, creo que me estoy equivocando. En el trabajo podemos decir, con una toma de alguna decisión o con una relación que tenemos con un compañero de trabajo, pues nos podemos dar cuenta que estamos haciendo mal algo de lo que somos responsables, o la misma interacción que tenemos con nuestros compañeros, y así pasa con nuestros familiares. Pero ¿a qué punto nos lleva el maestro? ¿O a dónde tenemos que ir? Que empecemos a autocriticarnos, es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué estoy pensando de esa manera? O de pronto, ¿por qué me estoy sintiendo en un momento determinado de X forma? ¿O por qué respondo a los demás? Si primero analizo qué es lo que estoy pensando, sintiendo y haciendo, y luego sí doy una respuesta. Y fíjense que en todos los terrenos de la vida cotidiana se nos va a poder presentar eso. De igual manera, pues nos dice el maestro que es inútil porque lastima el orgullo ajeno o provoca la resistencia de la víctima, que entonces busca justificarse a sí misma. Provoca una reacción inevitable contra su propio autor, imagínense. Además de nosotros ponernos bravos consigo mismo, entonces eso lo extendemos y empezamos inevitablemente hasta llegar a insultar a una persona. Entonces, de esa manera, pues nos dice el maestro que nos llenamos de enemigos y fracasamos inevitablemente, claro, porque si nosotros teníamos una buena relación con X personas, ya sea en lo laboral, en lo familiar y demás, pues por este tipo de situaciones, pues se van a ver fragmentadas, y de esa manera perdemos cualquier relación, podemos hasta perder el trabajo, si nosotros no sabemos manejar este tipo de situaciones. Y aquí el maestro es puntual en señalarnos qué es lo que genera esas situaciones cuando nosotros nos ponemos a criticar a los demás. Y es claro y preciso que entonces ese es el primer error que nosotros debemos empezar a corregir. ¿Por qué me fijo tanto de pronto en la apariencia de las otras personas? ¿Por qué me fijo tanto en estar pendiente cuál es el error, cuál es el inconveniente, en qué se va a equivocar la otra persona? Porque allí es donde tenemos que aprovechar para la oportunidad de decir: oiga, un momentico, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué lo estoy pensando? Y entonces allí viene lo interesante de todo lo que el maestro Samael nos viene después a desarrollar en toda su obra, en los diferentes libros, y es que empecemos precisamente por reconocer ese proceso. Y cuando nosotros entramos en esa dinámica de estar atentos a lo que estamos pensando, a lo que vamos a decir,
a lo que estoy expresando con mi cuerpo, porque muchas veces puede que no digamos palabras, pero sí somos muy expresivos con nuestros gestos. Entonces, allí es donde debemos nosotros estar ahí, atentos. Recordemos que dentro de la enseñanza gnóstica, el maestro Samael nos explica que debemos hacer uso de unas herramientas para estar allí en la jugada, para estar activos, para estar atentos. Por eso, si esa autocrítica realmente la hacemos eficiente en nosotros, pues vamos a tener grandiosos resultados. Es importante que nos demos cuenta en ese proceso, porque cuando nos salimos de ese proceso de la crítica, que hace parte de uno de los errores que debemos corregir, pues ya la forma de socializar con las otras personas, ya la forma de tratarnos a nosotros mismos es completamente distinta. Y luego más adelante, entonces el maestro Samael nos señala lo siguiente. Aquel que quiere corregir a otros es mejor que comience por corregirse a sí mismo. Y quiero traer algo también a colación bien interesante, donde también se menciona que el hombre o la mujer que sabe vivir sin criticar a nadie, no provoca resistencia ni reacciones de parte del prójimo y consecuentemente se forma un ambiente de éxito y de progreso. Y eso lo podemos ver nosotros y volvemos, insistimos, en los escenarios donde interactuamos. Cuando hay mucho conflicto en nuestros lugares de trabajo, tiene que ver con estos aspectos que está mencionando el maestro. Cuando se presentan algunas situaciones en nuestro núcleo familiar, tiene que ver con este proceso que se denomina comúnmente en la cotidianidad como la falta de comunicación, o no estamos informados sobre ciertas cosas que deberíamos estarlo. Por ejemplo, de saber que en nuestra casa, pues, qué tenemos, qué nos hace falta, o de pronto qué hay por ahí que no utilizamos, por ejemplo. Y eso pasa también con nuestro propio cuerpo físico, porque esto resulta mejor cuando nosotros empezamos a corregir y menos peligroso. Entonces, fíjense hasta dónde puede llegar, que hasta una persona puede perder la vida por un tipo de situación de esta. Eso es lo que hablamos o se conoce cuando no somos, digamos así, cuando no nos ponemos en los zapatos de los demás y empiezan esas confrontaciones sin necesidad, y lo podemos ver hoy en día en la sociedad, en donde vecinos entre los mismos vecinos pues se presentan esos problemas por el no entendimiento entre las partes. Y fíjense que nos dicen que tenemos que recordar que los seres humanos están llenos de orgullo y vanidad, y que ese orgullo y esa vanidad inherente en ellos produce una reacción, y miren que de esto estamos hablando. ¿Qué tipo de reacción? Resentimiento, odio, envidia, etcétera, etcétera, que va dirigida contra los que los critican. Entonces, fíjense, y así de esta manera nos dicen que si usted o nosotros quiere verdaderamente triunfar, escuche este consejo: no critiquemos a nadie o no critique a nadie. Y es una tarea titánica. Esto no quiere decir que sea imposible, pero nosotros permanentemente vivimos fascinados con los mensajes que nos transmiten los 5 sentidos. Si nosotros estamos viendo a otras personas o estamos viendo una situación, inmediatamente empezamos a criticarla. Que es que no debería ser así, que es que mire cómo tiene esto, que mire lo que está diciendo, que es que mire cómo se comporta. Y allí nos damos cuenta, y es una clara demostración del aspecto autómata en el que nos encontramos, de la mecanicidad en la que permanentemente nos encontramos. Entonces, si nos ponemos a analizar y a reflexionar lo que hacemos en el día a día, nos vamos a dar cuenta que somos extremadamente criticones. Pero afortunadamente la enseñanza gnóstica nos empieza a dar esas pautas y esos elementos para salirnos de esa mecanicidad. Por eso el maestro es muy enfático en explicarnos: oiga, cuando esa vanidad y cuando ese orgullo se juntan, están allí latente en la crítica, al recibirla, entonces eso genera una reacción. Entonces pueda que de manera dormida, inconsciente, le diga a la otra persona: uy, pero usted mire cómo es que está vestido. Y la otra persona me conteste y diga: ¿y es que acaso usted me ha visto? ¿Usted me da ropa? O camine, me compra ropa. Y eso puede generar ese proceso, y allí viene el conflicto, allí viene la discusión. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos precisamente mecanizados todo el tiempo, y entonces decimos lo primero que se nos ocurre. Quiere decir que nosotros no estamos atentos a la información que estamos recibiendo, de todo lo que percibimos con nuestros 5 sentidos. Recordemos lo que se nos decía en la parte introductoria, en la sesión anterior de este libro. Tenemos que empezar a analizar, a entender cómo es que funcionan nuestros 5 sentidos, para que entendamos entonces cómo vamos a lograr un ambiente de éxito y un ambiente de progreso si dejamos de criticar a las demás personas. Y es así.
Y ese éxito y ese progreso no solo tiene que ver con la parte material, porque a eso nos lleva pues esta dinámica, porque no solo es el cuerpo, no solo porque lo vestimos, no solo porque tenemos dinero para alimentarlo, etcétera, etcétera, sino que espiritualmente, en este primer nivel y que psicológicamente tenemos una explicación trascendente sobre eso, pues nos va a llevar a entender que más allá de eso hay algo muy importante que hay que prestarle mucha atención, que es poder equilibrar ese proceso entre cuerpo y espíritu para que nosotros podamos relacionarnos muy bien. Y es así que el éxito va a llegar. Y repito, no solo es porque tengamos X o Y cantidad de dinero, ¿no? O si de pronto hemos formado un núcleo familiar y hemos conseguido todo. Pero la pregunta, y que después la vamos a ver en el estudio de la propia educación fundamental y la psicología revolucionaria, en este gran planteamiento pedagógico importante que nos entrega el maestro, es llegar a ese punto que nos permita pues digamos así, estudiarnos para que de esa manera nosotros podamos estar ahí. Y para eso pues hay que tener en cuenta, y vemos en la presentación a Hulk, ¿cierto? Que a veces ni nos damos cuenta cuáles son las reacciones, entonces somos criticones, irritables, insoportables, rebeldes, intolerables, impacientes, nos da cólera, egoísmo, soberbia, orgullo por cualquier cosa. Y no nos damos cuenta que eso lo que genera es un ambiente que no nos permite seguir avanzando tanto a nosotros. ¿Qué pasa? El mundo está repleto de seres únicos. Nosotros nos preguntaremos por qué me enfermaré. No podemos equilibrar estos aspectos y como consecuencia pues tenemos infortunadamente este tipo de resultados frente a todo esto que estamos reflexionando. El maestro es muy concreto en decirnos, y creo que la imagen es muy ilustrativa, y a veces nos puede ocurrir esto, decimos, es que soy una persona muy tranquila, soy una persona muy calmada, no me gusta pelear con nadie, pero en el momento menos esperado, cuando somos víctimas precisamente del orgullo, del egoísmo, del rencor o del resentimiento, tenemos este tipo de comportamientos exacerbados. Y entonces el maestro nos dice, ojo, ojo con eso, porque esta situación no es latente para todos nosotros. Podemos ser nosotros esta clara representación de quienes somos estos neurasténicos. Y nos hemos preguntado, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues es una enfermedad seria y muy delicada que afecta el sistema nervioso. Y que si no le prestamos atención, pues quiere decir que nosotros estamos muy dormidos, estamos demasiado anestesiados y no nos estamos dando cuenta qué podemos hacer. Pero entonces el maestro nos dice, ojo, tengan cuidado porque sí se puede hacer algo para prevenir ese proceso. Y miren cómo nos va explicando el maestro Samael los errores que nosotros debemos corregir en nosotros mismos para no caer precisamente en esas dificultades de tener una relación con las demás personas. Entonces, por eso nos dice, ojo con eso, porque si no prestamos atención, así vamos a seguir siendo víctimas del orgullo, de la cólera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿quién va a ser perjudicado? Nuestro propio cuerpo físico. Entonces, no funciona de una forma adecuada y eso es lo que va a ocurrir con las personas que nos empecemos a relacionar. Por eso nos dice, ojo, hay que prestarle atención al sistema nervioso. ¿Por qué? Porque existe una relación entre el espíritu y el cuerpo, existe un mediador. ¿Cuál es ese mediador? El sistema nervioso. ¿Qué facultad tan importante podemos realmente nosotros empezar a estudiar si realmente somos un poco más atentos a lo que ocurre con este cuerpo físico? Y él nos dice, ojo, cuide su sistema nervioso. Cuando usted se haya irritado por algo que le canse, es mejor huir de eso. Y hay que trabajar intensamente, pero con moderación. Entonces aquí ya el maestro nos está invitando a que reflexionemos y analicemos completamente cómo podemos aterrizar todo el proceso del trabajo que debemos hacer para corregir nuestros propios errores. Y es importante que nosotros nos dediquemos a hacer esa reflexión paulatina en lo que hacemos en la vida cotidiana. Entonces, así estamos en ese proceso de autocrítica, que es lo que nos señala insistentemente el maestro en esta lección. Y ejemplos puntuales, y vamos a ver 3 casos importantes, por ejemplo, como el trabajo excesivo, fatiga. Claro, pues si nosotros no cuidamos este gran vehículo que nos han dado para movilizarnos en este plano físico, pues obviamente vamos a ver como consecuencia pues que se va a enfermar. Claro, si nosotros mantenemos el equilibrio entre ese proceso, como se mencionaba, de cuerpo y espíritu,
Cuando hablamos de cuerpo, pues esta máquina humana, ¿cierto? De carne y hueso. Pero cuando hablamos de espíritu, en este primer nivel hablemos sobre la reflexión que hay que hacer para nosotros atender no solo a lo que nos dice el cuerpo físico, sino también a lo que tenemos que hacer en lo cotidiano. Entonces, debemos saber que tenemos que descansar para que este cuerpo físico se reponga y así estemos en óptimas condiciones para poder hacer cualquier labor, sea cual sea. La fatiga es sustituida por la excitación, claro, porque nosotros cuando estamos metidos de cabeza en algo y no nos damos cuenta que perdemos hasta los mismos espacios donde podríamos desarrollarnos aún más como seres humanos en todas las dinámicas de la vida misma, pero de igual manera esa excitación nos puede llevar al error y se puede convertir en un deseo o en un pensamiento negativo, una emoción negativa o en un actuar que va en contra de verdad frente a las situaciones que estamos llevando en la vida cotidiana. Y cuando la excitación nos dicen se hace morbosa, se convierte en neurastenia. Pues hemos visto tantos problemas que hoy en día pues son cuestionables y los vemos por noticias que no deberían estar pasando, ¿sí? Pero que infortunadamente pues es así. Pero si nosotros tenemos, pero no solo porque los tenemos en teoría, sino porque los aplicamos, entonces nos vamos a poder desarrollar muy bien en nuestra cotidianidad. Cotidiana. Nosotros decimos que estamos cansados del trabajo, que hacemos mucho trabajo y que necesitamos nosotros podemos desbordarnos en ese proceso de un puesto de descanso y de pronto entonces tenemos unas conductas que afectan nuestro cuerpo físico, porque entonces decimos, ay, de lunes a viernes trabajo 12 horas al día, porque nos excedemos trabajando, entonces tengo derecho el fin de semana ir a emborracharme con mis amigas, con mis amigos, perderme en el licor y decir que ya ese es el descanso. Eso precisamente es producto de un uso inadecuado de lo que realmente nos invita el maestro a hacer. Y si ustedes, por ejemplo, empiezan a buscar diferentes actividades para realizar que mitiguen esa fatiga, ese cansancio, no solamente es que nosotros busquemos un distractor que nos genere superficialmente un momento de calma, sino que empecemos a evidenciar que hay muchas prácticas en la vida cotidiana que nos invitan a que podamos entender ese proceso. Porque el maestro nos dice, es necesario alternar el trabajo con el descanso agradable y que así de esta manera podemos evitar el peligro de caer en la neurastenia. Pero si nosotros nos decimos, bueno, es que descansar es importante dormir, claro que sí, los procesos y los tiempos de sueño son necesarios, son muy importantes, pero además debemos tener en cuenta otro tipo de elementos que no solamente implican un desgaste energético con nuestro cuerpo físico, se debe hacer ejercicio, se deben realizar muchas prácticas, el maestro hace mucho énfasis en el proceso de la meditación, pero además de ese proceso, eso debe ser de una manera armónica, una combinación adecuada. Si nos extralimitamos, por ejemplo, en dormir, si nos extralimitamos en consumir o dejar de consumir ciertos alimentos, pues vamos a ver que hay una afectación directa a nuestro cuerpo físico. Entonces, todo se trata de lograr un equilibrio, que vayamos repartiendo en cantidades iguales todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, porque de eso depende la capacidad que vamos a tener nosotros para seguir haciendo ese proceso autorreflexivo y autocrítico. Entonces, las imágenes aquí que les compartimos son ilustrativas, pero sabemos que hay otros elementos que podemos nosotros tener en cuenta y eso es lo importante y por eso queremos recordarles que a través del chat, de los perfiles en Facebook y a través precisamente de nuestro WhatsApp podemos compartir ese tipo de elementos importantes porque el maestro nos dice hay que mantener ese equilibrio, trabaje con moderación, diviértase sanamente. Entonces son elementos que queremos compartir con ustedes. La lección es muy explícita en elementos importantes, pero queremos compartir con ustedes esto que nos llama la atención y que sabemos que lo podemos realmente reflexionar entre todos. Y como un aspecto aclaratorio, pues debemos decir que la neurastenia pues tiene que ver con el no cuidado de nuestro sistema nervioso. Si nosotros buscamos algún concepto por internet o en algún diccionario, pues nos van a hablar que tiene que ver con algunos aspectos, ya sean depresivos, tendencias de tristeza o sobre todo el mal manejo emocional. Porque cuando hablamos del sistema nervioso tenemos que hablar
puntualmente sobre lo que son nuestras emociones, pero que está interconectado en esa funcionalidad que vemos, lo podemos mencionar, pero no lo podemos ver, pero que en el resultado lo podemos palpar, es que tiene que ver con ese proceso emocional que nos impulsa con lo que pensamos y con la acción. Y básicamente, pues a medida que avancemos en este proceso de estudio, pues vamos a ahondar en esto, porque sí es importante poderlo conocer, nuestra anatomía propia, nuestra propia fisiología. La que se puede ver y la que no se puede ver es interesante, y estaremos hablando en un planteamiento desde la educación fundamental sobre la psicología revolucionaria. Pero esto, ¿cómo nosotros podemos arreglarlo de una manera práctica? Ya se estaba mencionando pues que tenemos que trabajar con moderación, tenemos que divertirnos sanamente. Muchas veces lo sano lo confundimos con la pernicia, me perdonan la expresión, pero lo que puntualmente es una frase que se conoce popularmente, y de pronto creemos que estamos descansando, pero lo que estamos haciendo es desgastando más nuestro cuerpo físico, ¿sí? En todos los niveles. Ya después aparecen unas enfermedades que nosotros mismos pues no vamos a poder reconocer, digamos, cuál es el origen, cuando de pronto vamos a decir que es que de pronto estamos recibiendo un castigo o algo así por el estilo, pero no. Si nosotros nos retrocedemos, hacemos una retrospección, nos damos cuenta que nuestros mismos comportamientos nos llevaron a eso. Otra cosa importante, pues no critiquemos a nadie. Obviamente que nosotros vemos muchas cosas donde nos desarrollamos. Más bien tomemos eso como una reflexión que nos permita a nosotros llegar a un punto importante, porque por algo nos está mostrando algo. Y también, pues que procuremos ver en todos los seres humanos lo mejor. Y fíjense que todos, a pesar de la desgracia que esté pasando cualquier persona, cualquier individuo, sea digamos, que tenga o no tenga dinero o que haya pasado por desgracia, realmente nosotros tenemos que ver que dentro de esa persona hay algo maravilloso, y que en todos y en cada uno de nosotros está, que es esa chispa maravillosa que nos dio vida. Por eso este cuerpo físico puede desarrollarse y demás, y realmente meternos en los zapatos de cada persona para que nos demos cuenta que después, en todo ese entramado de las leyes mecánicas y demás, pues se puede caer en desgracia. Hoy podemos estar con la fortuna, pero más adelante no sabemos si no cuidamos lo que estamos haciendo. Y esas situaciones son las que realmente nos invitan a que reflexionemos y que nos demos cuenta cómo podemos cambiar esta situación, cómo podemos decirle a nosotros mismos, a raíz de lo que vemos en otra persona, qué debemos mejorar. Si recordemos que hay un reflejo en el otro de acuerdo a lo que está ocurriendo en mí mismo. Entonces a veces nos centramos en ese proceso de criticar y decir que es que no lo ha hecho, que mire cómo se equivoca, que es que no le funciona, que es que otra vez se está equivocando, pero venga, ¿qué pasa si hacemos ese proceso de mirar hacia adentro? Sí, eso es algo que nos señala el maestro, y en esta lección el maestro nos pone unos ejemplos en el ámbito laboral. Cuando el patrón, cuando el jefe, cuando el coordinador es el que tiene cuando critica inadecuado, ¿qué le ocurre para esa persona que es el patrón, que se la pasa? Empecemos a analizar, y si nosotros volvemos a leer ese texto y nos centramos paulatinamente en esta lección primera, vamos a encontrar material muy enriquecedor para que nuestro día a día sea realmente importante, para que veamos ese ambiente adecuado, para que nos conduzcamos por ese camino del triunfo, del éxito, de la felicidad, de la armonía, del bienestar. Eso es posible y debemos lograrlo de una forma constante, permanente. Sí, que eso sea precisamente un factor determinante en nuestra vida cotidiana, y que no vivamos de esos altibajos, que es lo que nos genera precisamente ese descontrol en el cuerpo físico. Y ya para concluir, en este aspecto tan importante que hemos compartido con ustedes en esta primera lección, el maestro Samael nos dice, además de tener en cuenta todos esos elementos, miren, les voy a dar una enseñanza muy práctica para que realmente nos podamos dar cuenta que sí podemos cambiar muchas situaciones, porque ¿qué pasa cuando nosotros afectamos el sistema nervioso en nosotros? Pues precisamente podemos tener diferentes problemas intestinales, podemos tener úlceras gástricas, y todo eso precisamente va asociado a todo lo que genera, por ejemplo, la ira, el mal genio, el rencor.
el estar todo el tiempo contestando, la euforia exacerbada, todos esos elementos son los que debemos analizar y el maestro nos dice lo siguiente: ejercicio para dominar la ira. Es algo muy práctico, muy sencillo, y esperamos que las personas que nos acompañan hoy en esta sesión tengamos la posibilidad de experimentarlo. Son 3 pasos importantes. El maestro nos dice lo siguiente. Así es, pero antes de eso, primero hay que explicar que pues, hemos visto la parte teórica, ¿sí? Para poder entender un poco qué es lo que estamos haciendo, pero cuando hablamos de la práctica, pues contamos con unas herramientas pues, que se están mencionando, y en este primer nivel de estudio, pues contamos con algo. En lo cotidiano nosotros nos dicen, cuando nos pasa algo, cuando nos ponemos de mal genio, respire, que eso le pasa, pero respire ¿cómo? O sea, yo no lo puedo hacer mecánico, de una manera mecánica, porque no me funciona. Porque si no sé cómo estoy haciendo la respiración, me voy a poner más colérico de lo que estaba. Entonces, fíjense hasta dónde va. El simple hecho de hacer este ejercicio de respiración o para dominar la ira tiene que ver en que nosotros, cuando estemos respirando, calmemos lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y cómo estamos actuando, porque a veces hasta nos ponemos temblorosos de la rabia que nos da. Entonces, por eso hay 3 pasos importantes en este ejercicio. El primero, que es aspirar muy lentamente, con un tiempo marcado en 6, ¿sí? Luego un intermedio que es retener para concentrarse y estar en una quietud y tomar ese aliento contando mentalmente. Fíjense que como cuando uno empieza a pensar, entonces la mente se va hacia otra parte. Y por último, exhalar el aliento para que todo salga y fluya. Entonces este ejercicio pues lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, lo primero, recordemos, vamos a estar cómodos, vamos a respirar muy lentamente, directamente por la nariz, no respiremos el aire por la boca, mantengamos la boca cerrada y vamos a respirar por la nariz y vamos a contar hasta 6. Entonces vamos a hacerlo todos al mismo tiempo, vamos a respirar muy fuertemente, concentrados por la nariz. 2, 3, 4, 5, 6. Retenemos la respiración. Retenemos la respiración. Charo va haciendo el ejercicio y voy dando las indicaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalamos ahora. Lentamente contando también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este ejercicio debemos repetirlo hasta que nos calmemos. Porque al entrar aire y poder expulsar en ese flujo de oxigenación, el sistema nervioso recibe, digamos así, lo que necesita para que podamos, digámoslo así, el cuerpo físico pueda tener un equilibrio. Pero no solo el cuerpo físico, sino que estamos haciendo un trabajo o un ejercicio psicológico sin darnos cuenta. Entonces repetimos nuevamente. Entonces Charot hace el ejercicio y voy dando las indicaciones. Entonces, lo primero, aspirar muy lentamente y contamos hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 2, 3, 4, 5, 6. Ahora exhalamos el aliento muy lentamente por la boca, contando mentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así de esta manera, estimados, un ejercicio muy práctico que nos permite poder desarrollarnos en lo cotidiano, y cuando estemos desarrollando alguna actividad en nuestro trabajo, en nuestra casa y demás, podemos hacer una pausa y empezamos a autocuestionarnos, a autocriticarnos y espera un momentico, ¿qué es lo que estoy haciendo? Respiramos, hacemos el ejercicio, inhalamos, luego la pausa y luego sí exhalamos y vamos a ver que nos vamos a calmar. Y lo vamos a llevar a la práctica permanentemente, lo podemos compartir con otras personas, quienes tienen niñas o niños en su entorno, también practiquémoslo con las niñas y con los niños, empecémosles a transmitir esta información tan importante, porque a veces en el día a día no nos damos cuenta que esas pausas son importantes y que debemos valorar y darnos cuenta lo importante que es este método de respiración para cada uno de nosotros. Así que hemos concluido la sesión de hoy, esta lección número 1. Esperamos que haya sido de su interés. Recuerde que puede consultar directamente el libro
de introducción a la gnosis y allí precisamente resolver, volver a leer y analizar todo lo que en este capítulo hemos podido compartir con todos ustedes, que sea de su total agrado, que lo podamos llevar a la práctica y esperamos lograr una interacción muy interesante con ustedes a través de las redes sociales. Recuerden que tenemos unos perfiles en Facebook a través de asecnos.oficial en Facebook y también a través de WhatsApp. Usted nos puede enviar sus mensajes, compartir la información importante concerniente a lo que estamos entregando de la enseñanza gnóstica samaeliana. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Además de eso, pues también nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram y Twitter. Entonces, así de esa manera, pues van a tener un contacto de las publicaciones. Todos los días realizamos publicaciones de la frase del día para poder reflexionar. Ya estaremos haciendo ejercicios de 1 minuto o no más de 2 minutos, reflexionando sobre esta frase que nos permiten pues tener como píldoras importantes para el día, que nos permitan avanzar y así nosotros empecemos muy bien nuestras labores en ese día. Y de igual manera, pues no duden en contactarnos a través de estos medios, que estaremos muy pendientes para poderlo hacer. Así que en la próxima sesión estaremos pues ya abordando la continuación de este proceso introductorio de la gnosis o introducción a la gnosis, que nos permite avanzar en este proceso. Agradecemos infinitamente la presencia de todos aquellos y de parte de la Asociación Centro de Educación Gnóstica Samaeliana reciban un gran saludo fraternal. Que tengan todos ustedes una feliz noche y paz inverencial. Paz inverencial.